clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas por mí. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente. Y aunque a Goliat no enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos respondiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Te moviste con poder, muévete otra vez. Eres el mismo, eres el mismo. Tú nos sanaste ayer y tú nos sanas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Tú nos salvaste, Dios, y aún tú salvas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan.
Deseamos que el Señor les bendiga de una manera abundante y que su palabra llene el vacío que siempre tenemos en nuestros corazones, porque nos alimentamos espiritualmente a través de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios del Dios que te ama. Te invito al Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, verso del 12 al 16. El tema es un acto desesperado. Un acto desesperado. Dicen que la gente desesperada hacen actos desesperados. Vamos a ver el caso de un hombre y cómo Dios se encontró con él. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hablando de Jesús, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder estar juntos con mis hermanos. No hay distancia para ti en el Espíritu. Estamos muy cerca. Señor, gracias por los medios de comunicación que nos permiten esta oportunidad. Pedimos que tú llenes el corazón de mis amados hermanos de tu presencia, de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Señor, gracias por esos 3 lindos regalos que tú nos has dado. La esperanza, la fe y el amor. Permite que en los corazones de cada uno de ellos y el mío, esos 3 regalos, Señor, crezcan y fortalezcan nuestro espíritu para mantenernos cerca de la llama de ti, de tu amor. Pedimos que tú hables a través de tu palabra, que tiene poder y vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra palabra de vida. Y que nos hables al corazón. Llévate la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando estamos en una situación desesperada, cuando uno de nuestros hijos está en peligro, o nuestra amada esposa o amado esposo, cuando de pronto estamos en una situación donde necesitamos hacer algo, yo estoy seguro que tú harías cualquier cosa que fuera humanamente posible y moral para ayudar a la gente que tú amas. Ese fue el caso de un hombre en Armenia cuando hubo aquel famoso terremoto en la década de los 90 y de pronto en la escuelita donde él había dejado a su hijo Armand, de pronto se desplomó. En ese terremoto murieron más de 30,000 personas. Pero este dedicado padre fue a la escuela desesperado. Él sabía el cuarto de estudio, de clase donde estaba su hijito. Y viendo los escombros se fue en esa dirección y empezó a excavar. Después llegaron los bomberos, me trataron de ver, querían decirle que parara. Ellos querían estudiar la escena, asegurarse que lo hacían bien. Pero el hombre no había cómo echarlo de allí. Él seguía excavando. Dicen que excavó incansablemente por 36 horas. Hasta que al final escuchó la voz de su hijito que le decía: papá, estoy aquí. Por supuesto, lo que había pasado fue un milagro. Cuando el edificio se desploma con el terremoto, unas vigas se entrecruzan y crean una burbuja de espacio donde el niño y sus compañeritos estaban guardados. Solo con oxígeno limitado, pero cuando el padre se dio cuenta y llamó, vinieron y rescataron a todos ellos. Su niño Armand le diría a su papá, yo le decía a los niños que no temieran, que tú vendrías por nosotros. Él conocía el corazón de su padre y sabía que él haría cualquier acto desesperado por encontrarlo y salvarle.
En esta escena que acabamos de leer encontramos a un leproso desesperado que viene a Jesús. Los eruditos nos dicen que había dos clases de lepra en el tiempo de Jesús. Una era un poquito superficial de la piel y usualmente, aunque la gente era separada, aislada, pero la gente podía vivir largos años con esta lepra que no era tan severa como la que sufría este hombre. La segunda lepra era mortífera. William Barclay, un comentarista bíblico, la describe de esta manera. Él dice: empezaba por un punto y de allí iba comiéndose la carne hasta que al desgraciado paciente no le quedaban más que los muñones de las manos y las piernas. Era literalmente una muerte en vida, dice Barclay. Era una muerte terrible porque el cuerpo se seguía llenando de llagas y el sistema de sensibilidad del cuerpo, las neuronas sensibles del cuerpo, dejaban de trabajar al punto que la gente ni siquiera sentía el dolor. Se podían cortar y no se daban cuenta, hasta que finalmente sus dedos se caían, los dedos de los pies. Levítico capítulo 13 y capítulo 14 fueron dados por Dios para que el sacerdote supiera cómo lidiar con la lepra. Y había la manera de hacerlo y cómo podían lidiar y cómo Dios obraba sanidad en el caso de ellos. Pero si ellos no eran sanados, tan pronto ellos eran diagnosticados con la lepra, ellos eran aislados de la sociedad, eran aislados de su familia, alienados de su familia, y ellos eran puestos en lugares donde no había sanatorios en ese tiempo, no había lugares específicos para ellos, no había clínicas. Eran enviados a ciertos lugares en el campo donde ellos sabían que no iban a tener contacto humano. Si por alguna razón alguien iba caminando por ese lado y ellos lo veían, ellos eran obligados a tener que gritar inmundo, inmundo, en otras palabras, diciendo que ellos eran inmundos para que la gente se apartara de ellos. Vivían como desterrados. Imagínate el efecto devastador psicológico que tendría eso en la gente. Un doctor que se especializó en tratar la lepra, de apellido McDonald, él lo pone de esta manera, y te lo quiero citar para que tengas una idea de lo que era tener la lepra. Él dice: el leproso era un enfermo, tanto de la mente como del cuerpo. La enfermedad se asocia con vergüenza y horror y conlleva un fuerte sentido de culpabilidad, porque la persona que la sufre razona de manera irracional que es culpable de haberlo adquirido, aunque lo haya adquirido inocentemente. En otras palabras, la persona empieza a sobrecargarse, es aislada, hay cierto ostracismo, se le separa, pierde todo contacto con sus seres amados y llega a desarrollar un sentido de autoaborrecimiento. Y por supuesto es porque la demás gente que está sana lo aborrecen. Personas que lo amaban anteriormente ahora lo aborrecen porque la piel comienza a apestar. Es repugnante al sentido de olfato de la gente. Además, ver las llagas, las heridas es repulsivo. Entonces la gente les rechaza. Y eso hace que la gente se sienta que tiene que alejarse. Entonces, imagínate en el caso de este hombre. Lucas, que es un médico, lo describe de esta manera. Dice que él se acercó y era un hombre lleno de lepra. En otras palabras, era un estado avanzado de la lepra. Se había extendido por partes de su cuerpo. ¿Cómo es que este hombre logra meterse en medio de la multitud, llegar hasta donde está Jesús? Mateo, cuando lo presenta, sucede cerca de una ciudad, pero sucede donde hay multitudes de personas escuchando a Jesús.
Entonces, ¿cómo es que este hombre logra llegar hasta donde está? Acuérdate, los discípulos eran el sistema de seguridad de Jesús. Ellos eran los que manejaban las multitudes y ellos tendían a ser bien celosos para proteger a Jesús. ¿Te acuerdas de la vez que quisieron padres llevar a sus niños para que Jesús los bendijera y los discípulos no lo permitían? En ese sentido, ellos querían proteger a Jesús. ¿Cómo se cuela este hombre? Bueno, es una combinación de astucia y de gracia divina. Yo pienso que este hombre primero él se camuflajea, ¿no? Él se pone capas y capas de ropa, manto, se cubre, se esconde. Aunque esté sudando, él tiene que de alguna manera evitar que ese olor transpire a la gente que está allí. Luego tiene que estar en movimiento, esperando el momento hasta que pueda finalmente acercarse a Jesús, tener ese encuentro. Yo me imagino que él está diciendo, Dios mío, por favor, dame la oportunidad. Y es evidente que Dios está en el asunto porque Jesús nos había enseñado en el Evangelio de Juan que nadie llega a Él a menos que el Padre lo traiga. Así que este hombre llega a Jesús porque el Padre lo permite y Él está desesperado. Es posible que haya escuchado de Jesús. Es posible que él haya escuchado que Jesús sanaba a otros leprosos, que él era un hacedor de milagros, que si alguien podía ayudar a una persona era él. Quizás escuchó a la distancia el eco de la enseñanza de Jesús. Quizás escuchó los mensajes de Jesús. El punto es que él está intencionalmente planificando, calculando en un acto desesperado cómo va a tener ese encuentro con Jesús. Imagínate lo que hubiera sido tú o yo en esa misma situación. Si tuviéramos a un hijo enfermo y quisiéramos llevarlo al doctor que lo puede atender y ese doctor no tiene citas, no está disponible. Dice que toda su agenda está llena, él no tiene tiempo para nuevos clientes, pero tú estás desesperado porque tú piensas que es el único especialista en Estados Unidos que podría ayudarte. ¿No harías tú algo desesperado también? ¿No le visitarías a su casa? ¿No le seguirías los pasos? ¿No buscarías un encuentro, aunque fuera por un instante, de poder hablar con él? Bueno, este hombre tiene un rayo de esperanza que ha iluminado su camino. Él piensa y cree que Jesús puede hacerlo. Pero ¿cómo él lo hace? ¿Cómo él se mueve? Aunque han pasado más de 2000 años, nos presenta a nosotros una pauta de cómo venir a Dios cuando estamos en nuestra desesperación. Porque, amado, todos pasamos por momentos de desesperación. Estamos viviendo momentos difíciles. Vivimos tiempos de gran desesperación. Lo vemos en los rostros de la gente en las calles de nuestra ciudad. Lo vemos, esa callada desesperación que hace que la gente esté nerviosa y desesperada y buscando esperanza que le traiga luz y verdad a su vida. ¿Qué hace él? ¿Cómo lo hace? Bueno, mira, él sabe que tiene un tiempo bien limitado, así que él busca el momento preciso para tomar la acción inmediata y él sabe que no va a tener mucho tiempo para hablar, así que él va al grano. Pero lo primero que él hace es que él reconoce que Jesús es Señor. Él reconoce, antes que nada, número uno, la posición de Jesús. Él sabe que Jesucristo es el Señor. Nota que él se acerca, cae postrado ante sus pies. El lugar más precioso, más glorioso, como en una canción cristiana, el lugar más alto es estar a los pies de Jesús. Y ese hombre cae postrado a los pies de Jesús. Está postrado a los pies de Jesús. Y desde los pies de Jesús levanta su rostro y le dice, Señor, Señor. Uno pensaría que gente desesperada vendrían al Señor en el momento de más necesidad. Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú sabes que hay gente que endurece en sus corazones y no vienen a buscar a Dios. Quizás por pena, por culpabilidad, por vergüenza. Muchas veces es por orgullo, arrogancia. Ellos le han dado la espalda a Dios y no lo quieren buscar. Recuerdo la historia del famoso libre pensador francés Voltaire, o Voltaire, como le llamaban.
Un hombre que dijo, con mi pluma yo voy a destruir el cristianismo. Voy a destruir la obra de Jesús y sus 12 apóstoles. Él, aunque sus ataques virulentos eran más contra la iglesia que contra el cristianismo, lo cierto es que él se levantó como un paladín del agnosticismo y del libre pensamiento. Y tú sabes que pasó toda su vida en su arrogancia. Un cristiano se lo encontró en la calle en una ocasión y le dijo, ¿a dónde vas? A la iglesia. Ah, vas a la iglesia, muy bien. ¿Por qué no vienes conmigo? Le dice el hombre, vamos a la iglesia. ¿Conoces a Jesús? Y le dijo arrogantemente Voltaire, nos conocemos, pero no nos hablamos. Esa era su arrogancia. Pero cuando estaba en sus últimos momentos muriendo, cuando usted pensaría que desde ese umbral de la eternidad, en esa trinchera donde muchos piensan que no hay ateos, tú pensarías que él levantaría su mirada a Dios y pediría misericordia, pero no fue así. Dicen historiadores que sus últimas palabras fueron, he sido abandonado por Dios y por los hombres. Me voy a ir al infierno, oh Cristo, oh Jesucristo. Pero no clamó por misericordia. ¿O qué del famoso astrónomo Carl Sagan, el famoso que creó la serie Cosmos, uno de los hombres que puso la astronomía en el mapa con sus programas y informativos sobre las estrellas y la astronomía? Un hombre conocido como un hombre de ciencia. En sus últimos momentos, cuando murió, alguien le preguntó a su esposa que estuvo con él. Habían vivido como esposos los 20 últimos años de su vida y le preguntaron a ella, él abrió su corazón a Dios, él clamó a Dios y ella dijo, no, él no hizo eso. Y él le dice, pero él no quiso acercarse a la religión. Dice, no. Y él dice, ¿por qué? No quería tener fe. Él le dijo, no, él no quería la fe. Él solo estaba interesado en conocer. Le gustaba tener el conocimiento, pero él nunca pensó que podría acercarse a Dios. Entonces, obviamente, tú te das cuenta de que aún en nuestros momentos desesperados, la gente no siempre busca a Dios. Pero tú y yo sí podemos buscar a Dios. Tú y yo sabemos que como el ladrón en la cruz, el corazón de Cristo siempre está abierto. Cuando aquel ladrón miró a Cristo en la cruz, le dijo, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Y te acuerdas que él miró a este hombre y le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, aún en ese último instante, la misericordia de Dios se acercó a él. Cuando tú y yo reconocemos a Cristo como Señor, cuando tú y yo nos acercamos con verdadera humildad y sinceridad, el corazón de Dios se abre a nuestra necesidad. Entonces tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro, dice Hebreos. Pero entonces, después de reconocerle y decirle, Señor, nota que él apela, número 2, apela a su buena voluntad. Él le dice, Señor, si quieres. En otras palabras, él reconoce que él tiene, en realidad es casi una pregunta lo que él le está haciendo al Señor. Señor, ¿tú quieres sanarme? Porque si tú quieres, hay posibilidades. Él reconoce, él está acercándose y buscando la buena voluntad de Dios. La pregunta que tú y yo nos hacemos en momentos de desesperación es esta. ¿Está Dios interesado en nosotros? ¿Se preocupa Dios por nosotros? ¿Sabe el Dios lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando? ¿No fue esa la pregunta en los labios de los discípulos en medio de la tormenta la primera vez en el lago de Galilea? ¿No corrieron a donde estaba Jesús en la proa y lo despertaron en medio de los vientos huracanados y el oleaje que se levantaba y le dijeron, Señor, ¿no te importa que perecemos?
Esa es la pregunta que tú y yo nos hacemos. Señor, mira lo que estoy pasando. ¿Te importa que yo esté en esta situación? Y la respuesta de Jesús es la respuesta universal de Dios. Sí, siempre me importa lo que estás pasando. Sí me interesa. Jesús miró a aquellos discípulos y le dijeron, claro que sí. Se puso de pie, calmó los vientos, calmó la tormenta. Y luego se acercó a ellos y le dijeron, hombres de poca fe, ¿por qué temieron? Porque Él les había ya dicho a ellos que Dios estaba por ellos, que Dios estaba con ellos, que Dios los amaba a ellos, que Dios tenía un plan para sus vidas, un llamado para sus vidas, que ellos eran inmortales hasta que esos planes se cumplieran a la vista de Dios. Y por eso Jesús los confronta y le dicen, habiéndoles dicho todo esto, ¿cómo es posible que hayan dudado que yo no me interese por ustedes? La mentira del diablo, sin embargo, es decirnos en nuestros momentos de crisis, hasta solo, Dios no te escucha, Dios no se interesa, seguramente que hay algo en ti que está mal, seguramente que hay pecado en tu vida, seguramente que Dios no quiere ni siquiera mirarte, seguramente que tú no eres lo suficientemente bueno para que Dios tenga misericordia de ti. Pero nota esto, Jesús dijo, sí quiero. Jesús contestó esa pregunta y le dijo sí. Entonces eso abre la puerta para que tú y yo nos acerquemos al Dios que dice que sí se interesa por nosotros y podamos clamar a Él. Él nos invita a hacerlo. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Primero Dios te da un mandato, clama a mí, luego te da una invitación, ven a mí, clama a mí, yo te voy a responder, una promesa, y luego te dice, te voy a revelar más de mí mismo y de mi voluntad y de mis propósitos. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿se interesa a Dios? Es sí. Pero pastor, quizás tú dices, ¿pero qué sí? Si yo me siento hipócrita al venir a Dios, que si yo he puesto a Dios y lo he olvidado, que si yo lo he engavetado, lo he puesto en el closet y me he olvidado de Él, como el abrigo de invierno en el verano, no pensamos en Él porque no lo necesitamos, entonces pensamos que pues como no se necesita, no es menester llamarle. ¿Qué si hacemos de Dios la quinta llanta del auto? Y está allá en la guardería, en la parte trasera del auto, y como no la necesitamos, pues hasta que no se nos vacía una, entonces sí, ahí sí que decimos, vamos a verificar que el repuesto tiene aire y está en buenas condiciones. ¿No será que Dios, viendo nuestra hipocresía, Dios sencillamente dice, no, ahora no me busques, olvídate de eso? No, Dios no piensa así. Así pensamos tú y yo. El revanchismo humano no es representación del corazón de Dios. Así tú y yo pensamos con los vecinos o con los hijos o con cualquier otra persona. Me busca cuando me necesita. Sí, ahora, pues mira. No, eso es una cualidad humana y es una gran debilidad humana. Y la Biblia y todo lo que la Biblia dice lo contradice. Él le dijo a sus discípulos, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, mira, hasta tus enemigos bendícelos, ora por ellos. Si te piden ayuda, ayúdalos, perdónalos. Entonces, en el corazón de Dios no hay estos sentimientos revanchistas. Es más, quizás Dios lo ha permitido como la excusa para traerte a ti con lazos de amor. Quizás es lo que Dios ha estado esperando. Quizás tú has ido en tu camino equivocado y errante y el bien y la misericordia de Dios te han estado persiguiendo donde te has metido para que en el momento como el hijo pródigo, cuando tú más lo necesitabas, el bien y la misericordia de Dios te dijeron, mira, Dios no te ha abandonado, no se ha olvidado de ti. Él te está buscando, ven con nosotros para que tengas un encuentro en casa con Él. Ese era el corazón de Jesús. Mateo nos va a decir que cuando Él miraba a las multitudes, Jesús tenía compasión de ellas, porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a sus discípulos, la mies, la cosecha es mucha,
pero rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el corazón de un Dios revanchista que no tiene misericordia aun cuando tú reconoces tu pecado y vienes con humildad a buscar su ayuda. Claro que no. Ese no es tu Dios. Tu Dios corre a ti cuando tú te acercas a Él. Y Él viene a ti cuando tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a aquellos que en Él confían. Dice Nahum 1:7. Entonces, este hombre corre a la buena voluntad de Dios. Pero mira el tercer punto. Él reconoció que Jesús era el Señor. Reconoció y apeló a su buena voluntad, si quieres. Pero mira lo que hace al final. Le dice, puedes limpiarme. Él declara su poder. En el corazón de este hombre no hay duda de que si Cristo quiere, puede hacerlo. No es que Jesucristo le está diciendo, ay, cuánto quisiera ayudarte, pero mira, es que me estás pidiendo dinero y no tengo que darte, estoy mal, no tengo para ayudarte. O me pides un favor, pero no tengo cómo hacerlo. Me pides que te lleve un lugar, pero no tengo auto. No, con Dios no es cuestión de poder. Tampoco es cuestión de buena voluntad. El Señor sí puede. El Señor puede hacer todas las cosas. Lo que Él le está diciendo es, Señor, tú puedes. Si quieres, tú puedes. Tienes el poder para hacerlo. Es lo que Él le está diciendo a Jesús. Él está reconociendo que Jesucristo tiene poder soberano. Nuestro Dios es un Dios omnipotente. Es un Dios que puede hacer todas las cosas. Él dice, Él es aquel, dice Pablo a los Efesios, Él es aquel que puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que Él ha puesto en nosotros. Dios siempre puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Dios tiene poder que es inagotable. Dios tiene poder infinito. Sus recursos son ilimitados. Entonces tú y yo podemos venir a Dios y clamar a Él. Este leproso tomó grandes riesgos para llegar a Jesús. ¿Te imaginas? Él tenía unos breves instantes antes que la gente se pusiera las pilas. Si Jesús hubiera mirado a los discípulos y le hubiera hecho alguna señal, vengan y agárrenlo, los discípulos lo hubieran entrado a pedradas. Quizás alguno no se hubiera atrevido a tocarlo, pero lo hubieran alejado de Él. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace lo inconcebible. Tiene a ese hombre postrado delante de Él con su cara llagosa, mirándolo. Y dice, extendiendo su mano, tocó al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Con el mero hecho de tocarlo, Jesús ya estaba violando uno de los mandamientos de Levítico, que decía que no se podían tocar ni los muertos ni los leprosos. Pero Jesús lo está tocando para sanarlo. Jesús lo está tocando porque este hombre tiene una doble necesidad. Tiene la necesidad de la sanidad de su cuerpo, pero tiene también la necesidad de la sanidad de su corazón. Lastimado, rechazado, abandonado, solitario, sintiendo el peso del rechazo y del abandono. Jesús tiene que sanar ese corazón. Jesús tiene que decirle a este hombre, mira, yo te acepto, yo te sano, yo te toco, yo te declaro, acepto en el amado. Y por eso lo toca y le sana el corazón. Y luego dice que inmediatamente su piel quedó como la piel de un bebé. Porque con Dios no hay imposibles. Ahora Jesús le da instrucción, le dice, ahora vete, que has sido sanado, muéstrate al sacerdote. ¿Y por qué Jesús le dice eso? Jesús lo está reintegrando a la sociedad y lo está devolviendo a su familia. Y para hacer eso, él necesitaba la aprobación del sacerdote. Él se presentaría ante el sacerdote lo examinaría físicamente y diciendo que no tienes lepra, esto es un milagro, te declaro sano, vete a tu casa. Y tú te imaginas la fiesta cuando ese hombre llegó a su casa.
Y sus hijos lo volvieron a abrazar, y su esposa lo volvió a abrazar, y su madre y su padre lo volvieron a abrazar. ¿Tú te imaginas el gozo que había? Oh, amados, ese gozo no se compara al gozo que ocurre en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Jesús dijo eso también. En el cielo hay constante fiesta. Y mira lo interesante, porque desde 1990 hasta el presente, estamos hablando de un poquito más de unos 30 años. Más personas han venido a Jesucristo en estos últimos 30 años en el mundo entero que los 20 siglos previos de la iglesia combinados. Claro, la población es mucho mayor. Hoy día vemos casi 8.000 millones de personas sobre la tierra. El número de conversiones es mucho más grande. Pero si por cada una hay una fiesta en el cielo, ¿qué te dice eso del cielo? Que desde 1900 para acá, si no mucho antes, el cielo ha vivido en constante fiesta. El cielo ha estado celebrando eso. Qué precioso es cuando vemos a la gente venir a Jesús. Qué alegría, qué gozo, qué celebración. Jesús le dice, vete al sacerdote, celebra con tu familia. Pero también le dijo, no le digas a nadie. Y la razón claramente es esta. Jesús estaba entrando a las ciudades, pero el ministerio de él no era meramente un ministerio de sanidad. Él era un predicador del evangelio de salvación, él era un maestro de la palabra de Dios. Si estas multitudes desesperadas querían verlo, le haría prácticamente imposible Jesús entrar a las ciudades. Y él tendría que quedarse afuera y la gente tendría que salir a él, pero muchos no podrían salir. Y Jesús quería llegar a ellos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo respondes tú a la crisis? ¿Cómo respondes tú a la crisis? Termino con esta ilustración. Hace unos años atrás, una hija de un chef estaba pasando por unos problemas y estaba muy triste, muy desanimada, y crisis en la escuela y crisis en su trabajo. Y papá le dijo, hija, ¿qué te pasa? Papá, es tantos problemas, tanta crisis. Ay, yo no sé qué hacer. Papá le dijo, vente conmigo, vamos a la cocina. Era el chef. Y puso 3 ollitas en la estufa. Y puso a hervir las 3 ollitas con la misma cantidad de agua. Y en una agarró unas zanahorias y las puso en esa ollita. Después agarró un huevo y lo puso en la otra ollita. Y después cogió unas habichuelas de café que tenía, unos granos de café, y los puso en la tercera ollita. Y dejó que hirvieran. Esperó unos minutos, unos 10 minutos. Y entonces le dijo, bueno, hija, vamos a ver la lección. Apagó las 3 ollitas. Y la niña llena de curiosidad, papá, ¿qué estás tú haciendo? ¿Qué locura es esta? Escucha, hija. Y le dijo, ahora toca las zanahorias. ¿Qué pasó? El agua, primero eran duras, pero el agua las suavizó. Ok. ¿Y qué pasó con el huevo? El huevo ahora está duro. Ok. ¿Y qué pasó con el café? Papá, el aroma de café exquisita. Está como para tomarme una taza. Está bien. Pero mira la aplicación. Todos tenían las mismas condiciones, pero cada uno de ellos respondió conforme a su naturaleza. Tú puedes entrar en una crisis dura y la crisis te suaviza y haces tu corazón sensible a la voz de Dios. O tú puedes ir como el huevo, frágil, y de pronto la crisis te endurece si tú no te conectas a Dios. Pero nota el café. El café hizo el mejor trabajo. Porque ¿sabes lo que hizo el café? El café cambió toda la atmósfera que le rodeaba. Cambió todo el ambiente que le rodeaba. Cuando tú y yo nos conectamos a Dios y dejamos que en nuestra crisis Dios nos ministre, Él puede suavizar nuestros corazones si está endurecido, o endurecer nuestra voluntad y nuestra fe si está débil. Pero más que nada, Dios puede permear con su presencia nuestras circunstancias, de tal manera que todo nuestro ambiente cambie, porque hemos tenido un encuentro con Jesús. Ese fue el caso del leproso.
Tú necesitas un encuentro semejante a ese en este día. ¿Por qué no oramos y nos acercamos al mismo Señor Jesucristo? La Biblia dice que Él es el mismo de ayer. El mismo Jesús que estuvo con el leproso es el mismo Jesús que está contigo en su presencia espiritual hoy. Su oído está atento a tu clamor. Todavía su buena voluntad está dispuesta a escucharte. Y Él será así por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te pido que derrames un espíritu de oración y ruego en la vida y en el corazón de mis amados hermanos que escuchan este mensaje. Mis amigos también. Quizá ellos están pasando por diversas pruebas. Puede ser que la enfermedad ha llegado a sus cuerpos. Puede ser que haya problemas económicos o familiares, o ellos estén luchando contra la depresión o la ansiedad o el temor. Puede ser que ellos también se sientan como este leproso, desamado, solitario, aislado, solo o sola. Pero nosotros clamamos a un Dios que siempre está presente, un Dios que es bueno, fortaleza en el día de la angustia, un Dios que conoce a aquellos que claman a Él y que escucha sus oraciones, un Dios que está presto a intervenir. Yo te pido que en este momento tú le des a mis hermanos la fe para acercarse al trono de tu gracia, para venir a ti tal y como son, tal como están. Señor, con la llave de la sinceridad y abrirte el corazón y decirte, Dios mío, yo te necesito. Necesito que intervengas en mi situación. Necesito que derrames tu misericordia. Necesito que toques mi corazón. Necesito que bendigas mis esfuerzos. Necesito, Señor, que hagas la diferencia. Te lo pido, apelo a tu buena voluntad, apelo a tu misericordia, apelo a tu gracia, apelo al poder de la sangre de Jesucristo y a su glorioso nombre, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Apiádate de mí, ten misericordia de nosotros. Ven aquí ahora y haz una diferencia. Y lo que te estamos pidiendo, Señor, lo recibimos por fe, porque hemos creído que Jesucristo es lo que la palabra de Dios dice que Él es. Fiel, justo, verdadero, amoroso y misericordioso, santo, cumplidor de promesas, mantenedor de pactos. Gracias por escucharnos. Ahora abre nuestros ojos a las posibilidades de lo que tú vas a hacer, y cuando respondas te podamos dar gracias y alabarte y decir buenas cosas ha hecho Jehová con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, y ahora te envío como siempre con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí.
momento de debilidad, tú siempre estás ahí.